nada quiero agradecer al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y a la Comisión BIM por haberme dado esta oportunidad de traerles este tema. En mi criterio es muy importante. Igualmente le agradezco a ustedes por estar presenciando esta exposición y preocuparse por estos temas tan trascendentales en la industria. Primero quisiera empezar diciéndole quién es Alberto Blanco. Bueno, soy padre de Alberto José y Isabela, unos hijos maravillosos, y tengo una esposa excepcional que se llama Andrea. Ya en mis tiempos libres me dedico a ejercer mi profesión. Yo soy ingeniero en construcción y tengo una especialidad en la gerencia de proyectos. Estoy certificado con el PMI. Recientemente saqué la maestría de BIM Management con el Instituto Sigurat en Barcelona y a lo largo de mi carrera he fungido en varios roles, entre ellos de ingeniero residente, ingeniero director, gerente de proyectos, desde un punto de vista más de project manager. Y ahora, hoy por hoy, soy el gerente general de una empresa familiar que lleva 35 años en la industria, que se llama Constrial S.A. Soy orgullosamente la segunda generación de esta empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los temas y los objetivos de mi ponencia? En específico, primero quisiera decir cuáles son las premisas y definiciones más importantes sobre este tema. Para mí es importante analizar desde qué punto estoy partiendo. Muchas de mis ideas y de mis criterios van ligados a mi nicho de trabajo, como constructor y algunas veces como project manager. Como punto número 2, quisiera ahondarles en el tema de la preconstrucción como una metodología de análisis previo al proceso de licitación. Y como último, quisiera dar la sustancia de mis experiencias, todo lo que he pasado, y quisiera concluirles y retroalimentarlos con lo que me gustaría que se quedaran al final de esta exposición. Ahora bien, muchos conocerán este gráfico. Este gráfico es muy relacionado a proyectos. En el eje Y tenemos un nivel bajo y un nivel alto, y en el eje X una escala de tiempo. Tenemos dos curvas. La número 1, riesgo e incertidumbre, esta que viene hacia abajo. La que nos dice es que en etapas tempranas de un proyecto tenemos riesgos e incertidumbres muy altos. En contraposición, cuando vamos avanzando en el proyecto, este riesgo, esta incertidumbre se van bajando. No es el mismo riesgo que tiene un propietario al momento de ir definiendo un anteproyecto al momento en que ya está construido. En contraposición tenemos el costo de los cambios. Al principio, los cambios son muy económicos. Cada vez que vamos avanzando a lo largo del proyecto a sus etapas finales, estos costos son más altos. No es lo mismo hacer un cambio a nivel de anteproyecto que ya cuando la pared está construida. Es ahí cuando yo divido este gráfico en las diferentes etapas que son de conocimiento generalizado aquí en el país. Y quisiera enfocarme en la última, que es la etapa de construcción. En este punto hay un punto de inflexión sumamente importante, que es donde convergen las dos curvas. En este punto sucede algo muy interesante, que es de este punto a la izquierda, los cambios que vengan de una lógica interesante, que sean cambios inteligentes, que lleguen a mejorar el proyecto, tienden a ser oportunidades constructivas. Porque los costos de los cambios todavía son bajos y podemos intervenir de forma inteligente para mejorar el proyecto. En contraposición, de este punto hacia la derecha, lo que vamos a tener es una intervención destructiva. Sí es destructiva, aunque se generen notas de crédito, en el sentido de que se destinan recursos, se gasta tiempo de todos los involucrados que debieron haberse previsto en etapas anteriores. Si llega un propietario, un consultor, y en etapa de construcción deciden cambiar todas las estructuras livianas de un proyecto, paredes livianas, todo este tiempo que demanda es un gasto que no fue optimizado de la mejor forma en su momento. Por eso es que le llamamos una intervención destructiva. En el 95% de los proyectos del país se dan en estas características, y es ahí donde yo voy a enfocar mi exposición y mis ideas. En primer lugar, los contratos son de modalidad
diseño, licitación, construcción, donde el propietario tiene dos contratos principales de su proyecto de construcción. Uno con la consultoría y el otro con el constructor. Adicionalmente, tenemos una modalidad de contrato de precio fijo, donde existe solo uno y el contratista asume el 100% del riesgo por él mismo. En el caso número 2, en la parte de planos y especificaciones, la información licitatoria siempre es dada en información 2D, llámese planos, llámese en especificaciones, etcétera, etcétera. Si de vez en cuando existe algún modelo, el modelo es meramente de referencia, no tiene una validez de información de licitación. Bajo estas características es que voy a sustentar mis criterios que posteriormente voy a hablarles. Ahora, definición de una licitación exitosa. ¿Qué es una licitación exitosa? La licitación es el sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio a la empresa que ofrece las mejores condiciones. Pero, ¿qué se necesita para que un proceso de licitación sea exitoso? Estas características. En primer lugar, la información tiene que ser correcta y explícita y precisa. Si el diseño por alguna razón viene impreciso, la información en el producto de la licitación va a llegar igualmente impreciso. Tenemos que respetar esta premisa de comparar los famosos chayotes con chayotes. Tenemos que tener una escala comparativa muy establecida para poder asegurar una comparativa correcta entre las diferentes ofertas. Otro, la entrega de información tiene que ser de forma transparente a todos los oferentes y tiene que ser en esencia la misma. Y como último punto, tenemos que tener el tiempo óptimo para hacer una estimación adecuada. No es lo mismo obtener un tiquete de avión para mañana que obtener un tiquete de avión para dentro de 2 meses. Los costos van a ser totalmente diferentes aunque el producto sea el mismo. Ahora bien, definición de qué es preconstrucción. Existen dos definiciones, una desde un punto de vista de proceso y otra desde el punto de vista de un periodo de tiempo. Vista desde un punto de vista de un proceso es el método sistemático y ordenado utilizado para planificar un proceso de construcción previo al inicio de los trabajos en el sitio. Ahora bien, la preconstrucción, visto como un periodo de tiempo, es el que existe entre la terminación de una documentación detallada de un diseño y el inicio de los trabajos en sitio de un proyecto de construcción. Dicho en palabras más sencillas, desde el momento en que los planos se ingresan a APC al momento en que empiezo a mover el primer metro cúbico de tierra. Ese periodo de tiempo le llamamos preconstrucción. Quisiera aclarar que en un proceso de preconstrucción se puede llevar a cabo sin necesidad de información BIM. En cierta forma, hoy por hoy, las constructoras, si son responsables, en cierta forma, es coherente hacer un proceso de preconstrucción, aunque sea con información 2D. Pero existe una gran diferencia en hacer un proceso de preconstrucción basado en información en 2 dimensiones a información BIM. Como forma de analogía, les puedo decir que es tan abismal el hacerlo uno con el otro, que como forma de analogía es como si yo ocupara ir a algún lugar y utilizo un mapa versus utilizar un Google Maps. Así de diferente podrían ser los resultados y las facilidades que me pueden dar para llegar hacia donde yo ocupo. Ahora bien, para explicar por qué es tan importante preconstruir un proyecto que tenga las características que le mencioné, que era diseño, licitación, construcción, que es de precio fijo y tiene información en 2 dimensiones a nivel licitatorio, quisiera utilizar la paradoja del elefante y los 6 ciegos. Tal vez ustedes la conozcan. Érase una vez un rey que se estaba quedando ciego. Al momento en que se quedó ciego, él dejó de confiar de las personas que podían ver. Es por eso que contrató o definió a 6 de sus asesores que eran 6 ciegos de nacimiento. Un día llegó un regalo de un lugar exótico que él desconocía totalmente y le dio un elefante como regalo. Él, al no saber y desconocer totalmente qué era lo que le habían regalado, mandó a sus asesores para ver qué era el regalo. Bueno, cada uno fue con su capacidad cognitiva limitada y fue a tocar el regalo. Uno agarró la cola y dijo que era una cuerda. Otro le agarró el estómago y dijo que era una pared.
Otro le agarró la trompa y dijo que era una culebra. Uno por uno fueron diciendo que era el elefante lo que él creía que era. Ahora bien, sin ánimo de menospreciar las debilidades y las fortalezas de cada uno de los involucrados de un proyecto, cambiemos un poco los nombres para estar un poco más familiarizados. Si vemos, el rey ciego es el cliente, el elefante es el proyecto y todos los demás asesores son esos expertos en cada una de sus materias tratando de definir el elefante. Desafortunadamente, no es usual involucrar un project manager en nuestro país, quien es el responsable directo de velar por la integridad del proyecto y básicamente es el que por lo menos se preocupa de entender la silueta de este elefante que estamos viendo. Es por eso que el constructor, con su mar de conocimiento de 5 centímetros de profundidad, no puede dejar de construirlo sin que le falte una cola o su oreja, porque todo el peso del contrato cae sobre él. Es ahí por la cual la preconstrucción es tan importante para el constructor. Ahora bien, ¿qué se necesita para preconstruir? Bueno, existen varias herramientas, entre ellas voy a mencionarlas, que es para obtener la información de todo lo que nos rodea, de las condiciones existentes. Fotografías 360, ortofotos o ortomosaicos a partir de nubes aéreas con dron, nubes de puntos con georreferencia, sin georreferencia, tomadas con escáneres o igualmente con fotogrametría, disculpen. Todas estas herramientas son de bajo costos y están de alcance de todos. Ahora sí, el poder captar y virtualizar la realidad es una cosa, pero el modelar algo que solo existe a nivel conceptual en la información licitatoria es otra. Este proceso es la parte más cara. Requiere mucho trabajo, requiere buena inversión de recursos, pero ciertamente es la más gratificante y la de mejor retorno de inversión. Para poder modelar la realidad requerimos los siguientes puntos en mayor o menor grado. Requerimos capacitación, requerimos adquirir software, requerimos mejorar el hardware que tenemos. También necesitamos adaptar los flujos de trabajo que tenemos en nuestra empresa a una metodología BIM. Todas estas cosas mencionadas juntas, levantamiento de información de sitio y el modelaje de la información, son súper necesarias para poder generar información BIM, que la podemos aplicar para los usos que estamos prontos a enfrentarnos, que es el modelaje para el levantamiento de condiciones existentes, el modelaje para la estimación de cantidades, el modelaje para la planificación del proceso de construcción, el modelaje para revisión del diseño y la detección de incongruencias. Todas estas herramientas que les mencioné van a ser vitales para nuestro objetivo de preconstrucción. Ahora quisiera exponerles un flujograma de cómo podría verse el proceso de preconstrucción. Primero, tenemos la información que todos conocemos, planos, llámese en PDF, en DWG, especificaciones, un cartel de licitación, estudios de suelos, en algunas ocasiones topografía, aunque a veces no se tiene topografía tampoco, por difícil que se crea. Y empezamos a trabajar en 2 líneas de trabajo. Una que le llamé modelaje general del proyecto, todo guiado por los usos que les comenté anteriormente. Hacemos un modelaje de las condiciones existentes, un modelaje en el área de infraestructura, arquitectura, estructural, electromecánico y al final un modelo compilado federado. Por la otra línea que vamos a estar trabajando paralelamente, hacemos lo que usualmente hacemos, que es levantamiento de información y análisis del sitio, estimación de las cantidades de trabajo, análisis de constructibilidad, pero ahora soportadas en los modelos que estamos haciendo de forma paralela, la estimación de sus cantidades, presupuestos y un cronograma. Y al final sintetizamos todo esto. ¿Y qué tenemos? Una mejor oferta. Una mejor oferta que podría decirse que no tiene las mismas partes que una oferta convencional. Llámese una oferta a precio fijo, una tabla de pagos, unas consideraciones de oferta, hasta si se quiere, el mismo currículum de la empresa. Ahora le vamos a añadir otros temas más importantes que yo le he llamado análisis de preconstrucción.
En el mismo viene un análisis de constructibilidad, vienen propuestas de mejora, vienen colisiones y conflictos que se pueden detectar durante todo el proceso de preconstrucción, dudas e indefiniciones que se ven a lo largo de los análisis. Y por último, algo que sintetiza muy bien y tiene mucho valor a mi criterio para aquellos que casi no tienen tiempo de revisión, que es un cronograma 4D. Ahora sí, para poner y ejemplificar todo esto voy a enseñarles algo que estamos acostumbrados a hacer en nuestra empresa cuando nos invitan a una licitación. Presentamos este documento. Lo primero que tenemos es una parte introductoria explicando qué es el proceso de preconstrucción. En las páginas posteriores vienen las ventajas y desventajas que pueden tenerse. Ahí enseñamos cómo es que hacemos el levantamiento de los datos del sitio. Llámese, por este caso fue un análisis de fotogrametría y fotos aéreas que se tenían por ahí. Posteriormente se hace una revisión de la topografía que viene del diseño. Que yo sepa, el topógrafo es tan humano como lo es cualquier otro que podemos estar en el proceso. Y para mí es tan importante poder chequear que la información que me está llegando es coincidente con lo que hay en la realidad. Es por eso que nos gusta hacer esta comparación en la topografía. La idea es buscar todas estas cosas y eliminar esa intervención destructiva que podría llegar posteriormente y que tanto le afecta a un propietario. Después vienen los modelos de cuantificación tanto a nivel estructural como a nivel arquitectónico. Y viene una parte que a mi criterio es muy visual y es muy interesante para el propietario, que es el análisis de las interferencias. En esta se documentan de forma gráfica y son muy ilustrativas. Todo esto llega a sintetizarse en un modelo 4D, el cual viene igualmente por medio de un enlace en el mismo documento para todos los profesionales que están ahí desarrollando. Como ustedes pueden ver, este modelo se hizo para un proyecto de licitación, el cual no ganamos en este proceso, pero igual fue muy interesante, ganamos muchas cosas, entendimos muy bien el proyecto y a pesar de que no lo ganamos, créanme que si lo hubiéramos ganado, hubiéramos tenido muchísimas herramientas más allá de las convencionales para empezar a trabajar de forma mucho más óptima en los procesos venideros. Si preconstruimos, estas son mis conclusiones y mis verdades, ya estamos llegando al final. Si nosotros preconstruimos en etapas de licitación, ¿qué sucede? Bueno, evidentemente subimos los costos a la hora de licitar. Tenemos que hacer modificaciones a lo interno de la empresa, tenemos que invertir mayor cantidad de recursos, pero todo esto tiene una parte positiva. Disminuimos el riesgo de estimar incorrectamente a partir de los modelos de cuantificación, ya que podrían decirse que se hace de forma computarizada y no mediante rayando un plano. Hay un entendimiento mucho más generalizado de la construcción como algo integral, el famoso elefante de la historia que les conté. Tenemos un valor agregado en nuestros entregables. No es lo mismo una oferta convencional que una oferta con análisis de preconstrucción como la que estamos sugiriendo. Y como último punto, recordemos un poquito el cuadro que les había mencionado, donde si nosotros hacemos un proceso de preconstrucción correcto, lo que vamos a hacer es que la curva de riesgo e incertidumbre va a tender a suavizarse un poco, logrando tener oportunidades constructivas en etapas más tempranas y disminuyendo el riesgo de intervenciones destructivas posteriormente. Conclusión número 2. El proceso de preconstrucción sirve como un filtro de calidad para los diseños, que no se cobra. Básicamente, la preconstrucción, en el caso como lo estoy hablando, es un trabajo que se hace a riesgo y permite detectar incongruencias e ineficiencias antes de iniciar una construcción. En ningún proyecto que yo he trabajado, la construcción ha sido perfecta, pero ni mucho menos la información gráfica que se utilizó para construirlo ha sido perfecta. Un propietario, o llámese un rey ciego, no puede llegar a ese nivel de entendimiento del proyecto con lo que actualmente hacemos. Necesita información bien que lo respalde para poderlo entender muchísimo mejor a como lo entendía antes. Conclusión número 13.
No sabemos por dónde iniciar el salto BIM en nuestra empresa constructora. ¿Por qué no iniciamos preconstruyendo en etapas de licitación? En este lugar, que es el Departamento de Presupuestos, es un excelente laboratorio para innovar sin que se gaste mucho y al mismo tiempo está muy bien supervisado. Conclusión número 4. Preconstruyendo se genera una sinergia tanto a lo interno como a lo externo de la empresa, que puede generar cambios en este cambio de paradigma que a todos nos estamos enfrentando hoy por hoy. No estamos lejos de que, por ejemplo, yo actualmente ya lo he logrado, que empresas subcontratistas especializadas, llámese estructura metálica, llámese obras de infraestructura, llámese electromecánico, aporten su análisis de preconstrucción en su área y viene a abonar a todo este documento que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Ahora, como último punto, quisiera compartir con ustedes un pensamiento de autoría propia, que lo voy a leer textualmente. La indiscutible importancia del dibujo técnico como herramienta base para compartir nuestros conocimientos e ideas hoy es simplemente insuficiente. El profesional del mañana, que para mí es el profesional de hoy, será medido por su capacidad de sintetizar su conocimiento en un ambiente virtual, multidimensional y colaborativo, procurando que toda la información generada deba ser útil para los futuros procesos que vienen en la vida del activo inmobiliario. Es ahora más que nunca cuando el modelaje de la información en ambientes BIM es tan esencial como lo ha sido el dibujo técnico por tantos años. En verdad agradezco por el tiempo y espero les haya gustado. Muchas gracias.